Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, Omar Malouk Salem, PhD en investigación científica y electoral, académico y analista político. ¿Podría considerarse Omar como uno de los derrotados? No porque haya sido vinculado a la Revolución Ciudadana, sino como un investigador del mercado político electoral, cuyas encuestas, cuyos resultados de Omar, de su empresa, realmente se contraponen frente a una realidad distinta que la recogió precisamente el pueblo ecuatoriano que depositó en las urnas el voto este último domingo. Omar, ¿cómo explicamos aquello? Bienvenido y muchas gracias. Gracias, Wilman. Bueno, primeramente hay que tener bien claro de que las encuestas se cerraron el 31 de marzo. Y en esos 10 días pasaron algunos eventos que alteraron los resultados. Le explico. El 31 de marzo fue el debate. El el 31 de marzo fue el último día para poder publicar encuestas. Correcto. Ya. Entonces, ese día teníamos la mayoría de los encuestadores, casi todos los encuestadores, todos. No, ninguno fue la excepción, entre 20 y 25% de votos nulos. El tema es, ¿a dónde migraron esos votos nulos? Yo estaba haciendo un análisis durante la madrugada y observé que los votos nulos que habían en las provincias de la Sierra se mantuvieron nulos. En Cañar, en Azuay, en Loja, en Chimborazo, en Tungurahua. Obedeciendo precisamente a una posición política, a una posición política que asumieron los dirigentes indígenas que invocaban precisamente a sus dirigidos hacia el voto nulo. Exactamente. Por eso es que la alianza que hizo Andrés Arauz con Vargas no tuvo ningún efecto positivo, porque los votos nulos los tenía bloqueados Pachacuti. O sea, los votos seguían siendo nulos y siguieron siendo nulos. Si usted observa las estadísticas, Wilman, de los resultados, la mayoría de las provincias serranas de la sierra mantuvieron su nivel de votos nulos que tenían al 31 de marzo. Contrario censo, no pasó eso en las provincias de la costa. En la provincia de la costa, el voto nulo, que estaba en alrededor del 21 y 22%, se redujo en promedio al 12%. He hecho un análisis comparando mi encuesta con los resultados y sucede que la diferencia de los votos nulos, es decir, ese 8 o 9% de diferencia que se redujeron los votos nulos, es exactamente lo que ganó Guillermo Lasso en relación a mi encuesta. Por ejemplo, si tenía 41% de una provincia, pasó a tener 49%. En otra, si tenía 35%, pasó a tener 43%. En otra, si tenía 36%, pasó a tener 44%. ¿Por qué? Porque los votos nulos, de manera extraña, y que había que buscarle una explicación del comportamiento, se fueron todos a donde Guillermo Lasso como votos válidos. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? Hay varios eventos. Por ejemplo, el acuerdo con Vargas. Guayaquil es una ciudad que de alguna manera, sobre todo el voto social cristiano que estaba todavía pegado en nulo y que no quería votar por Guillermo Lasso, se decidió con esta alianza. Ok. Ese fue un evento, ¿no? Y en vez de haber ganado con la alianza con Vargas, lo que hicieron fue perder bastantes votos. Arauz, y esos claro. votos migraron a Lasso. Ese yo pienso que es el factor más importante. Por otro lado, votos de Pachacuti, que no eran nulos, pero que estaban indecisos, porque al 31 de marzo yo tenía 12% de indecisos. Esos indecisos migraron la mayoría a donde Guillermo Lasso,
por el tema también de Vargas y por lo que pasó en Quito con el señor, alcalde Yunda. Entonces, estamos viendo dos componentes principales que se dieron. En efecto, Vargas, la alianza con Vargas, que fue muy mal hecha, y eso lo sé ahora, yo en su momento supuse que no era muy bueno, pero no pude medirlo, porque las encuestas se cerraron el 31 de marzo. Pero ahora sabemos que fue desastrosa esa alianza. Y por otro lado, el efecto Yunda. Esto hizo que la diferencia del 13% positiva que tenía Arauz se reduzca a menos 2%. Entonces, ahí está la explicación. Ahora, cuando me dicen, tú no acertaste, claro que no acerté, pero yo estoy a 2 errores de distancia. O sea, yo le di 53% a Arauz y el resultado de Arauz es 48. 48 más 4% es 52, 53. O sea, 4% son 2 errores de 2%. No lo voy a justificar, pero yo no hice exit poll. No pueden compararse, Wilman, una encuesta hecha el 31 de marzo con un exit poll hecho el día de las elecciones. ¿Dónde radica la diferencia? Es que el exit poll está cogiendo datos verdaderos ya de la urna. En cambio, la encuesta está haciendo una proyección. Entonces, ahí el tema no es que haya fallado, porque el intervalo de confianza, que es un intervalo en el cual todas las encuestadoras estuvimos ahí, el intervalo de confianza iba de 46% a 54% para ambos candidatos, que es 4% menos que 50 y 4% más que 50. Porque lo que uno hace es estimar, asumir que están empates. Entonces uno asume que cada candidato tiene el 50%. Luego prueba la hipótesis y sucede que a todas las encuestadoras, inclusive en mi caso, yo estuve dentro del intervalo de confianza. El intervalo de confianza iba de 46% a 54%. Y todas las encuestadoras estuvimos dentro del intervalo de confianza. Uno más pegado al 50%, otros un poco más lejos, como en mi caso, del 50%, 3% por encima, y otros por encima del 50%, más cercanos a la realidad. El gran elector, entonces, en este proceso eleccionario fue precisamente el voto nulo y su horizonte, porque finalmente terminó reduciéndose en una corrida ampliamente favorable al señor Lasso, con los errores cometidos por el señor Arauz también. Claro, y por la acción de Pachacuti, porque yo quiero hacer énfasis en algo muy importante. Por favor. Si Pachacuti soltaba esos votos nulos y decía voten por quien quiera, como fue originalmente la idea de Yacu Pérez, a lo mejor esos votos iban a donde Arauz, no sabemos. Posiblemente iban unos donde Arauz. El voto duro de Pachacuti estuvo capturado en el voto nulo. En cambio, el voto blando de Pachacuti, que es el que promovían los demás indígenas como Pandán y otros más que de la Amazonía, se fueron con Guillermo Lasso. Esos eran votos blandos de Pachacuti que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo con Vargas. Entonces, ahí radica la diferencia fundamental. O sea, decir que una persona de alguna manera ha fallado porque está a 4%, 5% del resultado final, no es correcto. Porque si estoy dentro del intervalo de confianza de 2 errores para la derecha y 2 errores para la izquierda, estoy diciendo lo mismo que los demás. La diferencia es que si yo hacía otra encuesta, a lo mejor se me movía para la izquierda, porque estaba dentro del intervalo de confianza. Claro, y como no hizo exit poll tampoco, pues pudo haberse sintonizado con esa nueva realidad que llegaba antes de las urnas. Claro, yo archivé todo el día 31 de marzo. Entonces, claro, yo me quedé sin información durante 10 días de lo que estaba pasando en el pueblo. Pero como le digo, si usted compara mis predicciones en la costa, están muy cercanas a la realidad si usted le suma la diferencia de votos nulos. O sea, lo que cayeron los votos nulos,
le suma a mis resultados o le resta a mis resultados, le van a dar un valor casi exacto con la realidad. Y eso yo no lo podía predecir el 31 de marzo, lo que iba a suceder. El 31 de marzo no existía la alianza con... Yo sí predije, Whitman, y eso vale la pena destacarlo, por favor, que había caído 4% después del debate. 4% cayó Arauz después del debate. Claro, cayó de 57 a 53%. ¿y por qué? Pero esa caída de... ¿Ah? ¿Y por Lo qué? predije yo. ¿Por qué cayó? Por el Andrés No Mientas otra vez, que produjo un impacto importante. Entonces, el Andrés No Mientas otra vez produjo un impacto importante y lo bajó 4% o 5% aproximadamente, entre el 4 y 5%. Lo bajó a 53%. Pero luego vino la segunda caída, la caída de la alianza con Vargas. Entonces, esa ya no la pude medir yo. Pedirme a mí que yo haya acertado cuando no tenía cómo medirlo, porque ya el 31 de marzo se terminaron las posibilidades de hacer encuestas. Entonces ya prácticamente es un efecto que se presentía, yo lo observé, pero no lo pude medir. Omar, ¿el electorado ecuatoriano es impredecible o matemática, científicamente sí es posible medir su comportamiento minutos, horas antes de ir a las urnas? Claro que se puede medir. De hecho, que lo hemos medido. Yo en la primera vuelta le medía a Guillermo Lasso 21% y sacó 20%. Y se lo medí. El tema es que cuando se suceden este tipo de eventos, donde tú arriesgas la candidatura de una manera, muy ¿cómo le expositiva, digo? muy expositiva. Sí, se arriesgó la candidatura, una candidatura que está ganando, con aproximadamente 5 o 6%, no puede lanzarse de esa manera a hacer una alianza cuyo efecto no lo puedes medir. Es como que usted en una autopista que vienen los carros, cruce a ver si llega al otro lado, a pesar de que usted está ganando la carrera. Si usted está corriendo con otro, usted llega a la autopista primero, el otro viene una cuadra atrás, pero usted se arriesga y cruza y lo coge un carro. Eso no es predecible lo que hizo Andrés Arauz. Yo no creo que lo haya hecho Andrés Arauz. Yo pienso que lo hizo algún asesor o el mismo Rafael Correa. Pero en todo caso, quien quiera que haya sido el autor de esa alianza cometió un error. Ahora, y los periodistas lo mintieron. Muchos periodistas dijeron, gracias a esta alianza, ahora sí vamos a ganar. Y se dio el caso. Omar, ahora también otro hecho que queda en evidencia es que un candidato serrano gana en la costa y pierde precisamente en la sierra. Y al revés, un candidato de la costa como el señor Lasso gana en la sierra y pierde en gran parte de la costa. ¿Cómo examina usted este voto regionalizado contrapuesto que se da en este proceso eleccionario último? Por favor, Omar. Bueno, ahí hay un tema. Guillermo Lasso cambió su residencia a Quito como una estrategia de que los quiteños lo vean como un quiteño. Y Andrés Arauz no se lo percibía como serrano acá. Él tiene mucha pinta como costeño, entonces no se lo percibió como un serrano, como alguien de la sierra. Además que el regionalismo ha ido disminuyendo con el tiempo. Ya muchas familias guayaquileñas tienen vinculaciones con la sierra y viceversa. Entonces, el regionalismo que había cuando yo era pequeño, por ejemplo, ya no existe. Ya tratar de manera peyorativa a alguien de otra región es mal visto. Entonces ya eso, el regionalismo ya no existe prácticamente en términos de los sentimientos personales. Podrá existir en la geopolítica, pero no existe ya en sentimiento personal de las personas. Yo cuando iba a Quito antes me sentía mal, me sentía que estaba en un mundo diferente. Ahora voy a Quito y me siento que estoy como si estuviera en Guayaquil. Entonces no se percibe esa diferencia tan marcada que había hace 20 años.
Ahora, Omar, otro de los puntos también en análisis es que el señor Guillermo Lasso, en una primera parte, en la primera vuelta, tenía un equipo asesor, estratega, colombiano, de lo que se conocía, y lo cambia a segunda vuelta para utilizar un equipo de origen ecuatoriano liderado por Jaime Durán Barba. Este cambio también fue importante en hacer un giro favorable a su candidatura y prácticamente eh, hacer una gran carrera en tan corto tiempo en esta segunda vuelta electoral y alcanzarle al señor Arauz e inclusive superarlo. ¿Qué opinión tiene usted de esta decisión clave del señor Lasso en segunda vuelta? Bueno, la decisión fue buena de cambiar el equipo. Equipo perdedor se cambia y de hecho que había perdido largo en la primera vuelta. El tema es que yo no le atribuyo mucho éxito al equipo, salvo una cuestión que ya la voy a mencionar. Por favor. Pero el mérito fundamental no fue tanto de la campaña, sino los errores que cometió Andrés Arauz. Los errores. Ahora, hay un mérito en la campaña de Lasso, que es el haberle inculcado de alguna manera miedo a los indígenas contra el correísmo. Yo creo que otra variable que afectó de manera significativa la intención de voto es que Arauz no supo defenderse de esa campaña que hizo Lasso en toda la sierra ecuatoriana, inculcándole a los indígenas el miedo a Correa. El miedo a Correa estaba en las redes y estaba en el WhatsApp y estaba en los medios de comunicación, pero no estaba en los indígenas. Ellos fueron directos donde los indígenas a meterle miedo a Correa. Entonces, esa ida directa, esa personalización del miedo, esa personificación de la imagen de Correa con Arauz en el pueblo indígena es lo que hizo que muchos indígenas votaran por Guillermo Lasso. ¿Y por qué se escogió? ¿Y por qué se escogió a ese punto focal, a ese grupo etario indígena para hacer esa campaña? ¿Y con qué discurso se les sembró miedo? Se les sembró miedo diciendo que Arauz y Correa son lo mismo y que Lenín Moreno y Correa son lo mismo. Y ahí Andrés Arauz no reaccionó, no atacó a Lenín, le aflojó la mano a Lenín. Yo pienso que hubo una gran diferencia entre la campaña de Lasso y la campaña de Arauz. Arauz no atacó poco a Lasso y atacó muy poco a Lenín, mientras que la campaña de Lasso fue una carnicería contra Arauz y contra Correa, y sobre todo, Wilman, sobre todo, haciendo énfasis en el segmento de los indígenas, que eran los más indecisos, de que Correa y Lenín son la misma cosa. Y eso le funcionó. Y le funcionó de tal manera que ahí están los resultados. Entonces, hubieron hits, digamos en términos de béisbol, ¿no? Pegaron 3 hits importantes. El debate con el Andrés No Mientas Otra Vez, posicionaron una idea de mentira de un candidato que yo no creo que sea mentiroso, pero le posicionaron una idea que es mentiroso. Segundo, el error que comete Arauz en la alianza con Vargas, ya ahí ya son 8% de diferencia, 4 y 4. Y el resto fue la posición que hizo la campaña de Lasso en la mente del pueblo indígena de que Correa y Lenín son la misma cosa. Y bueno, quizás si Arauz atacaba a Lenín Moreno fundamentalmente, como lo dijeron mis estadísticas, porque yo publiqué un documento en que dije que el vector dominante de la campaña era la poca popularidad de Lenín Moreno y que lo lógico era que ataquen a Lenín Moreno, pero no lo atacaron, lo dejaron suelto los últimos 10 días, prácticamente no le dijeron, se olvidaron de él. Usted, Omar, decía minutos antes que iba a reconocer un mérito en el equipo estratégico que el señor Lasso contrata en segunda vuelta. ¿Cuál era? La capacidad que tiene Durán Barba de no tener ni alma, ni espíritu, ni sentimiento. Porque él ataca con todo.
Su estrategia es esa. Inclusive, uno de las consignas fundamentales, uno de sus principios fundamentales es, si no va ganando, por lo menos convence a la gente que estás ganando. Y eso lo hicieron de manera persistente en redes sociales y a través de los medios de comunicación. Claro que los medios de comunicación tradicionales contribuyeron mucho en este triunfo porque le dieron mucho espacio a la campaña de Lasso y muy poco a la de Arauz. Pero fundamentalmente fue esa capacidad de depredador político que tiene Durán Barba y que lo hizo contra Arauz. ¿Y hay algún demérito que mencionarle? No, yo pienso que él llegó a un momento oportuno como bateador emergente y hizo todo lo que tenía que hacer para destrozar al rival. Y lo hizo. Ahora, yo no creo que sea un mérito hacer eso, pero en todo caso, yo soy partidario de no hacer ese tipo de campañas. Pero de que dan resultados, dieron resultados. Ahora, también en términos urbanos, en términos populares, Arauz dio papaya cuando hizo la alianza con Vargas. Y eso alimentó a las aspiraciones de Lasso de seguirlo atacando ahora en el segmento indígena. Pero bueno, así se dieron las cosas en 10 días. Imagínese usted con una encuesta del 31 de marzo, en que está Arauz arriba, todos estos eventos. Yo le hago una pregunta a todo el que dice que yo he fallado como encuestador. Una sola pregunta. ¿En qué puesto se encontraba Guillermo Lasso el 31 de marzo? Porque si tenía el 50%, debería haber sacado 58 o 57, con todos estos eventos que hemos mencionado. ¿En dónde estaba él? Estaba en 46, 47. Con todos estos eventos, subió ese 7%, 8% que lo hace ganar. Entonces yo no estuve equivocado el 31 de marzo. Yo estuve bien. ¿Por qué? Porque Lasso subió. Lasso subió. Nadie puede decir que Lasso bajó. De hecho, que la tendencia mía entre el 21 de marzo y el 31 de marzo, Andrés Arauz cae. Se ve como cae 4 o 5%. Y yo menciono la caída. Entonces yo detecté la caída. Otros no detectaron la caída, los otros lo pusieron en 52, 51. Yo le había puesto en 57 y detecté la caída, y eso es muy importante. Eso no es un fracaso, eso es un éxito. Si yo pregunto, que alguien me responda, a alguien que vea este programa, que me responda, esos miles de troles que tiene Guillermo Lasso que me atacan a mí todos los días. ¿Dónde estaba la intención de voto de Guillermo Lasso el 31 de marzo? Porque si me dicen que yo me equivoqué y no estaba en el 53, yo pregunto, ¿dónde estaba? Pues? Porque si estaba en el 50, entonces debería haber terminado con 58. Omar, el presidente electo, Guillermo Lasso, se ha mostrado muy exhortativo, muy coloquial, extiende la mano, habla de unidad. Un paso fundamental para una plena gobernabilidad en el Ecuador es precisamente encontrar el espacio adecuado en la Asamblea Nacional. Entonces, con este respaldo de ese voto indígena, de ese voto campesino que encontró en la Sierra Ecuatoriana sobre todo, le abre el espacio adecuado como para dentro de la Asamblea hacer aproximaciones para captar la presidencia de la misma con el voto de Pachacuti, con otros sectores, ¿cree usted? ¿O cuál podría ser el camino? ¿Qué recomienda? ¿Qué observa ahí Omar Maluco? Yo observo de que Pachacuti va a tener la presidencia de la Asamblea en alianza con la Izquierda Democrática, con parte del correísmo, algunos asambleístas del correísmo y de las minorías van a plegar a Salvador Quispe, y también socialcristianos. ¿Por qué? Los socialcristianos porque a ellos les conviene estar en un bloque en cual le den participación en la gobernanza de la Asamblea, y a que lo van a dejar afuera es a Creo. O sea, totalmente lo contrario a lo que se piensa, que ya yo soy presidente, yo voy a poner el presidente de la Asamblea. No, no va a suceder eso. Pienso que va a suceder
que va a ganar Pachacutic en alianza con Izquierda Democrática, Social Cristianismo y algunos correístas disidentes. Pero ¿qué les uniría? ¿Qué les aproximaría a ese bloque que usted señala como el ganador de la presidencia de la Asamblea? Ser oposición. No nos olvidemos que la Asamblea, fundamentalmente, además de legislar, es el ícono de la oposición. Si un país gana gobernabilidad cuando el presidente tiene mayoría en la Asamblea. Pero yo creo que eso no se va a dar ahora, porque Pachacutic, a pesar de que mantuvo los votos nulos en la sierra, para que gane Lazo o para que no gane Arauz, no sé cuál fue realmente, pero fue por un voto ideológico. Ellos no van a perder la presidencia de la Asamblea porque se la han ganado. Se la han ganado. Ellos en la segunda vuelta casi ganan o ganaron. Entonces prácticamente Pachacutic se ha ganado la presidencia de la Asamblea y la van a defender y van a hacer la alianza para lograrlo. Y en esa alianza están los socialcristianos precisamente para servir de puente al gobierno de Guillermo Lazo en los trámites legislativos y políticos, ¿no es cierto? Para no quedarse fuera. Yo pienso que eso va. Si no se quedan fuera, yo creo que van a estar. Yo pienso que van a estar en esa alianza y van a apoyar a Salvador Quispe. Ahora, explíqueme un poco por qué tiene la apreciación de que Creo no podría sumarse a esta posibilidad. Porque la agenda de Creo, la agenda económica y social de Creo, es de corte liberal. Se vienen 4 años de un modelo económico liberal y es muy posible que muchos de los que están en la Asamblea, sobre todo Pachacutic, no estén de acuerdo con esa agenda. Entonces, una alianza con Creo no es conveniente para un bloque de legislativa mayoría. Más bien yo veo a los correístas, luego de esta derrota, apoyando a Salvador Quispe y no tratando de ganar ellos la presidencia con Pierina Correa, porque no la van a ganar. Ya se le hizo muy difícil ganarla. Entonces, yo veo una parte del correísmo o de los asambleístas correístas apoyando a Salvador Quispe. Y si eso se da, Salvador Quispe es el presidente de la Asamblea. Ese modelo económico liberal que usted prevé en el régimen, en la administración del señor Guillermo Lazo, Omar, ¿apunta a privatizaciones? ¿Apunta a generar cambios profundos en el actual modelo del sistema de seguridad social, en el sistema bancario, obviamente, en el sistema bancario y financiero? Ahí le he mencionado unos 2 o 3 puntos de alta sensibilidad y preocupación entre ecuatorianos y ecuatorianas. Lo que pasa es que muchos ecuatorianos y ecuatorianas no conocen a Guillermo Lazo. Yo lo conozco bastante. Y muchos de los que están con Guillermo Lazo fueron mis alumnos. Y lo conozco muy bien. Por eso que yo no apoyé a Guillermo Lazo. Y no lo apoyé ahora. La vez pasada lo apoyé contra Lenín Moreno. Que yo veía el peligro de Lenín Moreno en la presidencia de la República y no me equivoqué. Así como vi el peligro de Rafael Correa y no me equivoqué. Alguien por ahí dice, Omar Malú ha perdido ya con Correa y perdió con Lenín y ahora pierde con... Pero es que yo no he perdido. Lo que yo he hecho es alejarme de lo que yo considero que es malo. Y pienso que este gobierno de Guillermo Lazo va a ser un gobierno de corte muy liberal. Y volverán ciertas oscuras golondrinas a estar presentes en este gobierno, como por ejemplo los colaboradores de Maguad en el año 98. Y vendrán ellos y estarán ahí. Entonces yo pienso que los cambios que va a hacer son radicales hacia la derecha. Y eso va a producir cierta reacción. Yo pienso que podemos tener un gobierno que aparentemente está exhortando a la unión, pero que va a terminar en una fuerte desunión, porque estamos naciendo con una crisis económica. Este gobierno nace con una crisis económica importante
Y muchas de las cosas que ha ofrecido hay que ver si las cumple. Por ejemplo, vacunar 9 millones de personas en 100 días. Otra cuestión, bajar los intereses bancarios, cosa que yo no creo que se vaya a dar. O dar créditos al 1% de interés. O subir el salario a $500. Eso es totalmente... Subir el salario en estos momentos es lo más antitécnico desde el punto de vista económico y mucho más antitécnico desde el punto de vista de la economía liberal. Que cualquier economista liberal le va a decir, no hagas eso, ya ganaste, ¿para qué lo vas a hacer? Sería un error hacerlo. Le diría a un economista liberal, le diría, no lo hagas, sería un error hacerlo. Y pienso que no lo va a hacer. Entonces, está por verse lo que va a suceder, ¿no? Ok. Complicado el panorama a futuro. Omar, muchas gracias, su bondad y felicitaciones por la frontalidad de aceptar comentarios de mucha adversidad, muy confrontativos en redes sociales contra usted. Y naturalmente hemos querido ser ese espacio, ese canal para que usted salga, insisto, con esa frontalidad, a mostrar la cara y decir, así he actuado como investigador. Muchas gracias, Omar. Gracias, Wilmer. Muchas gracias a usted. Saludos. Hemos presentado el testimonial, Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.